Entonces ya estamos en el juicio oral, llegamos al juicio oral. ¿Qué es lo que va a pasar en el juicio oral? Se supone que el juicio oral, aparte de los principios, ¿no? Hemos hablado ya de oralidad, la mejor forma de comunicación que tenemos los seres humanos es la forma oral, porque permite que se pueda contrastar las expresiones verbales con nuestros gestos, con nuestras actitudes, en fin, la idea es corroborar esta información que se puede dar, pero y además garantiza, porque más que un principio, la oralidad es una herramienta para que haya, repito, inmediación, publicidad, contradicción, pero también para que los procesos penales sean más ágiles. La comunicación escrita es más complicada, hacer papeles, que se lean papeles, muy aburrido también. Entonces la oralidad va a hacer de que eso no sea así, y ojo, ya tenemos una norma vigente, acuérdense, a partir del primer vídeo Curi Montesinos. ¿De cuándo fue el vídeo Curi Montesinos? De septiembre del año 2000 se han producido innumerables reformas al proceso penal. Una de ellas, la ley 28.117. La ley 28.117 es una ley del 10 de diciembre del año 2003, una ley que se denomina la ley de celeridad y eficacia procesal. Y una de las reformas tiene que ver con que si el juicio es oral, ya no se leen papeles en el juicio oral. Así que si usted pone un papel, igual usted va a tener que presentarlo de manera verbal. ¿Me comprende? Si hoy día sigue ocurriendo eso, lo que uno tendría que hacer como fiscal o como abogado es oponerse a que eso sea así, y ya veremos pues si el abogado que puso un papel, de repente como en el ejemplo que yo les planteé, él no hizo el escrito, y por lo tanto cuando lo tenga que plantear verbalmente no va a saber qué es lo que contiene esa información, e inmediatamente la otra parte lo que va a hacer es ponerlo a ese desconocimiento de ese caso. Entonces, en el nuevo juicio oral tenemos los siguientes momentos. Primero tenemos el alegato inicial, o tenemos lo que se llama la presentación de la teoría del caso. Después del alegato inicial o la presentación de la teoría del caso, vamos a tener, en nuestro nuevo Código Procesal Penal se plantea el examen del acusado. Después vamos a tener la fase probatoria, la actuación de las pruebas, luego los alegatos finales o alegato de clausura, y después la sentencia. Ese es el orden que se establece en nuestro nuevo Código Procesal Penal. Arrancamos con el alegato preliminar, seguimos después con el examen del acusado. Algunos han dicho por qué es que se coloca al comienzo el examen del acusado, si tenemos nosotros el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, la cláusula de no autoincriminación. Si el acusado no está obligado a probar que es responsable, ¿por qué se le va a obligar a declarar? Bueno, la idea es que el acusado ha sido colocado en ese momento para que ejerza su derecho de defensa. Si él no desea, no declara, si quiere lo puede hacer después. Incluso en este tema de la teoría del caso, mañana vamos a tener también un colega chileno que va a hablar sobre las técnicas de litigación oral, pues no se puede hablar de juicio oral sin hacer alguna mención a las técnicas de litigación oral. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En las técnicas de litigación oral, destrezas y habilidades, dentro de la teoría del caso, elaborar los puntos, saber cómo se va a interrogar a los testigos que uno prepare, pues la idea es que si el acusado va a empezar a ser examinado, y el código nuestro dice que arranque el fiscal, la idea en estos modelos es que siempre la persona que empiece a interrogar es la que ha presentado a su testigo. Se supone que el acusado nunca va a ser testigo del fiscal, en todo caso podría operar como el suyo y tendría que ser su abogado el que lo interrogue. Sin embargo, hay que recordar lo siguiente, hay que recordar que en estas técnicas de litigación oral se habla de dos formas como se puede proceder. En primer lugar, dentro de mi teoría del caso, yo les decía, yo establezco mi plan de qué hechos voy a probar, con qué pruebas, y ahí decido quiénes van a ser mis testigos. Y una vez que decida quiénes van a ser mis testigos, pues también lo que tengo que saber es sobre qué puntos voy a examinar a esta persona, preparar a mi testigo para que mi testigo sea quien le provea la información al juez. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahí estamos hablando de lo que se llama un interrogatorio directo.
el interrogatorio directo que yo le haga a mi testigo, que yo he preparado a mi testigo para que mi testigo se encargue de darle toda la información sobre los hechos al juez, pues entonces va a requerir que las preguntas que le haga sean de tipo abierto. Se reconoce que las preguntas son de tipo abierto cuando empiezan con determinadas palabras, como las siguientes: qué, cómo, cuándo, dónde, explique, detalle, narre, describa. O sea, ¿qué es lo que está esperando la persona que interroga? Está esperando que ese testigo sea quien le provea la información al juez. O sea, ¿quién es el principal protagonista de la película? Es mi testigo, que yo quiero que él sea quien le provea la información al juez. Estoy prohibido yo, al hacerle las preguntas a mi testigo, de que éstas sean sugestivas. No le puedo hacer preguntas que contengan las respuestas. Una pregunta sugestiva es una pregunta que induce la respuesta. Acuérdense, desde el año 1940 en el Perú, artículos 121 y 125 del Código de Procedimientos Penales. Desde ese año, en el Perú, en materia procesal penal, están prohibidas las preguntas sugestivas. Sin embargo, ninguno cumplimos con esta disposición. Acuérdense, en la policía, cómo se examina, en la fiscalía, en los juzgados, en la sala, ¿qué es una pregunta sugestiva? Diga si usted robó. ¿De qué estamos esperando del acusado? ¿Quién contestó la pregunta? ¿El que la hace o el acusado? ¿Qué estamos esperando del acusado con una pregunta sugestiva? Una respuesta corta. Una respuesta afirmativa o negativa. Un monosílabo. Sí, no, correcto, no correcto, cierto, no cierto. Entonces, ¿quién está proveyendo la información? Al juez. Se supone que la persona que interroga. En el nuevo Código Procesal Penal hay un problema. Se ha prohibido las preguntas sugestivas a todos, cuando se supone que eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el modelo es adversarial y por lo tanto el juez no va a examinar a la persona, como ahora, no va a competir con el fiscal para interrogarlo. Entonces, ¿quién se va a encargar de controlar la calidad de la información que yo, que he llevado a mi testigo, estoy logrando de que mi testigo le provea al juez? ¿Quién se va a encargar de controlar la calidad de esa información? El abogado del acusado. ¿Ustedes creen que el abogado del acusado o el tercero civilmente responsable, que tiene que controlar la calidad de esa información, lo va a poder lograr si solo le hace a esa persona preguntas de tipo abierto? O sea, que le diga, explique qué pasó a un testigo que es hostil, que ha sido presentado por la otra parte. Entonces no va a funcionar un modelo que sea adversarial, un modelo donde el juez no tenga ninguna necesidad de examinar a las partes, porque son las mismas partes, que cada una tiene su caso, que cada una conoce cuáles son los hechos que va a tratar de probar en el juicio oral, mientras que el juez, en el nuevo Código Procesal Penal, el juez del juicio oral no puede, como regla general, disponer la actuación de prueba de oficio, no puede, como regla general, disponer interrogatorios. ¿Por qué? Repito, el modelo es adversarial y en un modelo adversarial el fiscal tiene su caso, el abogado del acusado, la parte civil, tercero civil tiene su caso y el juez, ¿cuál es su caso? ¿Qué? El juez, ¿qué hecho va a probar? ¿Con qué pruebas? ¿En qué orden? ¿Qué relevancia jurídica tiene? Entonces, ¿cómo el juez podría disponer que concurra determinado testigo? Que vaya determinado testigo. ¿Sobre qué base le va a preguntar? Y además lo peor de todo es qué le puede preguntar el fiscal o qué le puede preguntar el abogado del acusado o de la parte civil si dentro de su estrategia ellos no habían previsto la concurrencia de esta persona. ¿Me comprende?